Claro. Pero no es mi culpa. Estamos en el aire. 2, 1. Bueno, señores, un placer inmenso compartir con toda nuestra gente aquí a través de nuestra emisora Magis 98.3 FM. Y tenemos con nosotros al pastor Samuel Nina, que queremos agradecer su presencia. Y sobre todo hemos querido invitar a Samuel para que nos hable el coronavirus, esta situación que se está viviendo en el mundo, realmente bíblico, porque alguna gente han querido y mandan mensajes que esto es parte de la plaga, no sé, realmente es bíblico esta situación que estamos viviendo. Cuando las personas dicen si es bíblico, buenos días amigos televidentes y radioyentes. Y las redes sociales, las ¿verdad redes que sociales, sí? Pero eso es para mí una radio, es una televisión. Claro. Es una televisión, es una televisión. Entonces, William, cuando las personas preguntan si es bíblico, supongo que se están refiriendo al hecho de si el coronavirus está contemplado dentro de las profecías de la Biblia. Me imagino que esa es la pregunta que se refiere. Sí. Si ya la Biblia lo tenía previsto, si estaba escrito que tal cosa iba a ocurrir. Bueno, en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, el Señor Jesús dice que antes de su venida oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras, de pestes, terremotos, se levantará nación contra nación. Pero el Señor Jesús da un detalle que muchas personas lo pasan por alto. Aunque Él menciona las pestes y menciona las guerras y las luchas entre las naciones, Él dice allí, entre el 24, 6 y 7, pero aún no es el fin. Fíjate qué detalle. Aún no es el fin. Y luego dice en el siguiente versículo, esto será principio de dolores. Bueno, aquí tú tienes un problema, porque al momento de leerlo, te dice no es el fin. Tú puedes interpretar que no es el fin inmediato, o puedes interpretar que se está refiriendo el Señor Jesús a que la vida continuará desarrollándose con tragedias que acompañarán a la vida humana, pero que no interpretemos que esas tragedias significan que de manera inmediata es el fin. Tú puedes interpretarlo así. Algunos lo entienden como el hecho de que las pestes, los terremotos y que se levante la nación contra nación y que haya guerras, es que ya Jesús viene y que eso es una señal. Otro lo puede interpretar que Jesús está diciendo que aunque ustedes vean esto, eso no significa que eso sea una señal de una venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Porque luego dice en otras ocasiones que ni el Hijo sabe el día ni la hora. Por lo tanto, el hablar de que el virus o las pestes ya son una muestra de que el Señor viene dentro de 10 años, 20 años, 50 años, o que viene la semana que viene, sería aventurarnos en una presunción de lo cual la Biblia en ningún momento nos da ese derecho. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de leer la Biblia e interpretar cualquier cosa que nos parezca a nosotros que sea profética. La primera de ellas es que en la Biblia hay muchas citas, sobre todo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, que se refieren a profecías que se cumplieron porque estaban destinadas a las naciones que estaban alrededor de Israel y con los cuales Israel tenía guerra. Por ejemplo, habla de Persia, habla de Nínive. Tú tienes el ejemplo también de profecías que eran profecías condicionadas, profecías condicionales, donde el profeta decía algo, pero esa profecía estaba sujeta a si el pueblo se arrepentía o no. Lo tienes en el caso de Jonás. Jonás va a Nínive y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oye, eso es una profecía. Ahora, ¿es acaso una profecía irreversible? ¿Iba a ser Nínive destruida? No, Nínive sería destruida si no se arrepentían. Pues entonces se arrepintió Nínive, ¿qué pasó? No fueron destruidos. Ay, ¿qué pasó con esa profecía? Puedo decir, está pendiente todavía de que Nínive se destruya porque lo dijo Jonás y tienen que ser destruidas porque la palabra del profeta se tiene que cumplir. No, porque era una profecía condicionada. Te encuentras en el libro de Isaías de profecías que están destinadas al Mesías. En Isaías desde el capítulo 40 como hasta el capítulo 56, se conoce como la carretera mesiánica de Isaías, o el procto Isaías, donde presenta la venida del Mesías. Esas profecías de Jesús, muchas de ellas, se cumplieron con su venida.
Ok. cuando están en el Antiguo Testamento. Ahora bien, te encuentras ya en el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis, que es un libro de género apocalíptico y de género profético, porque no todos los libros proféticos son de género apocalíptico. El género apocalíptico tiene que ver con el fin de las cosas, el fin del mundo. Bueno, Y con las amenazas que no. exactamente. Entonces, algunos se van al libro de Apocalipsis y dicen, mira, ya se está acabando el mundo. Bueno, pero depende. El libro de Apocalipsis tiene 4 escuelas de interpretación. La escuela preterista, la escuela historicista, la escuela futurista y la cuarta me olvidó, mira qué cosa. Me voy a recordar dentro de poco. No, la escuela literal y metafórica. Entonces, ¿qué pasa? Depende de cómo tú lo veas. Si es la escuela metafórica, te vas a dar cuenta entonces de que estás ante metáforas, que para interpretarla tiene que estar claro. Si es literal, son los que toman el texto cuando dice, ¿verdad? Que salió de la serpiente antigua. Bueno, eso es literal, es una culebra que va a salir. No, eso no es verdad, no es verdad, el lenguaje metafórico. La historicista entiende que el libro de Apocalipsis se está refiriendo a eventos históricos están pasándose, que la historia de la iglesia se está desarrollando. La preterista, que ya fueron cosas que ocurrieron, no van a pasar, ya, que se refirió a los autores originales. Entonces, fíjate, hablar de profecías o hablar de que dice pestes y yo aventurarme a decir, aquí está el coronavirus y el mundo se va a acabar, no sería bíblico. Tenemos que ser honestos al momento de interpretar. Lo que Jesús está refiriéndose al hecho de que la vida humana seguiría con eventos catastróficos, que oiremos hablar de guerra en lo que Él viene. Podríamos hablar de rumores de guerra, ocurrirán terremotos, ocurrirán pestes, pero Jesús dice, pero aún no es el fin. Es decir, que debemos buscar, sí que la Biblia enseña, no del coronavirus, ¿qué enseña la Biblia de todas las aflicciones y todas las pruebas de la vida humana? Ahí sí, la Biblia te habla de toda una ética, porque a la gente dice, yo escucho a gente que dice, en la Biblia está todo. Mi hijo, ahí está todo. Bueno, no es verdad. En la Biblia no está todo. Porque en la Biblia no está el teorema de Pitágoras. En la Biblia no está la ecuación de Bernoulli. En la Biblia no me habla acerca de la división del átomo de Albert Einstein y de la ayuda que le estaba dando un científico apellido Bonhoeffer en Alemania. No me habla de eso. La Biblia es un libro que habla acerca de la salvación. Su tema es la salvación a través del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos sus temas están concatenados, unidos y entrelazados en la persona de Jesús. Ahora bien, la salvación es una salvación que se opera desde ahora y que continúa por toda la eternidad. Y ahí ¿no tiene alguna pregunta? No, está bien, sí. Mira, sí aprendemos algunas cosas. En primer lugar, las pestes como el coronavirus y las guerras y los terremotos nos muestran la fragilidad de la vida humana. Qué frágil es nuestra vida. Y la paradoja existente entre esa fragilidad y la belleza y la grandeza de las aspiraciones humanas. Mira qué cosa. ¿A qué me refiero? Recuerdo haber leído un libro de un autor dominicano que fue presidente de la República, llamado el doctor Joaquín Balaguer. El libro se llama En Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Buen libro. Y él decía que una de las cosas que a él más le impresionaba era la gran paradoja existente entre la fragilidad humana y los ideales humanos. Qué grande es la vida, qué extraordinaria es la vida, qué luz más hermosa es estar vivo. Pero qué frágil es, William. Con qué facilidad nos puede dar una enfermedad y terminar con nuestra vida. No importa la edad. No importa la edad. Qué fácil morimos. El hombre más custodiado del mundo, más cuidado del mundo, lo es Donald Trump. Pero sucede que alguien se montó en el vehículo con Donald Trump y tenía el coronavirus, la persona. Sí, eso es cierto. La esposa del presidente de Brasil, de Bolsonaro, creo que se llama, ¿verdad? Ajá. Hoy veo que está enfermo. Tom Hanks, un hombre multimillonario, sí, está enfermo. Y es interesante. Y uno de la NBA también. Uno de la NBA. Que Qué frágil es la vida humana, que tú teniendo los guardianes que puedas tener, un virus puede entrar a tu casa. Se dice que el hombre, bueno, no, el hombre más custodiado y más cuidado en los tiempos de George Bush no podía ser otro que George Bush, ¿verdad? Pero George Bush, leí en una ocasión que se iba a morir.
de las cosas más sencillas. Te estás comiendo una galletita de soda, ¿verdad? Mira, a George Bush una galletita de soda se le fue por el camino viejo. Y estaba solo en la sala oval y se estaba asfixiando. Sí, perdóname, me estoy riendo, pero fue serio. Entonces, imagínate, el presidente de los Estados Unidos podía morir por una galletita de soda. Qué frágil es la vida. Con qué facilidad la podemos perder. Y qué cosa, ¿eh? Salimos de nuestras casas, salimos a la calle y podemos tomar un virus, nos puede dar un motor. Mi suegro murió, un hombre que se cuidaba tanto, tenía 88 años, pero murió hace 2 años porque un motorista estaba calibrando en la avenida y le trayó el motor arriba. Se nos fue el pobre viejo. Oye, qué frágil es la vida. Con qué facilidad nosotros podemos perderla. Y eso nos lleva a pensar que debemos vivir para un ideal superior que simplemente el estar vivo. Que los bienes que podamos tener los podemos perder en un segundo. Entonces sí, allí la Biblia nos enseña de que nosotros debemos vivir por un ideal superior. Y ese ideal superior es vivir para la gloria de Dios. Decía, o dice, el catecismo menor de Westminster, que es un catecismo que le enseñan a los niños, y le preguntan a los niños, ¿cuál es el fin principal del hombre? Eso se le enseña a los niños en esos Países Bajos, en Holanda y todo lo demás, cuando eran iglesias reformadas las que primaban, se le enseñaba a los niños, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y ellos decían, el fin principal del hombre era glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces fuimos creados nosotros en esta vida para nosotros glorificar a Dios. Nuestra gran obra maestra, la gran obra maestra de Dios al crearnos es que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios. Porque a fin de cuentas todas las cosas aquí pasan. El Señor Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan. Háganse tesoros en los cielos, donde no puede un ladrón entrar a robarte lo que tienes y donde nadie te puede quitar lo que posees. Porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Entonces lo primero es la fragilidad de la vida, nos enseña la Biblia. En segundo lugar, la Biblia nos muestra el carácter tribal de la humanidad. Fíjate, y el coronavirus nos lo ha confirmado. Cómo todos los seres humanos estamos perteneciendo a la gran aldea tribal, que es la aldea de la humanidad. Un virus que surge en China. Oye, ponte a pensar el tiempo en el que un barco pudiera llegar de China aquí, ¿no? ¿Qué tiempo debería durar en el barco? Sin embargo, el virus llegó más rápido aquí que lo que pudiera viajar en barco. ¿Con qué rapidez ya lo tenemos aquí? ¿Con qué rapidez ha afectado a las naciones? ¿Con qué rapidez se ha propagado en el mundo entero? Lo que indica que ya el mundo está más interconectado que nunca. Claro que sí. Estamos interconectados a través de las redes sociales. Los cambios sociales se están dando por ahí, pero también los virus se están dando por ahí. Y también la sanidad está llegando por ahí porque las invenciones, la tecnología nos llega a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos en nuestro país médicos excelentes. Lo que no tenemos, como me decía una hermana el día pasado, en Estados Unidos tienen mejores equipos que nosotros, pero nosotros tenemos mejores médicos que ellos. Es increíble, sí, lo que ellos tienen en los equipos, pero aquí hay muchos médicos muy bien preparados también. Aquí hacemos operaciones de corazón abierto, así le abren a cualquiera el cerebro también y lo operan, pero allá tienen equipos más sofisticados, evidentemente que sí. Pero muchos médicos de aquí han ido a estudiar allá, y de allá, de Estados Unidos, vienen personas a operarse aquí. Sí. Entonces, la tecnología ha avanzado muchísimo, y la Biblia dice, y la ciencia aumentará. Así que de la misma manera en la cual el virus es agresivo, de esa misma forma también Dios le ha dado al hombre la capacidad de crear medicamentos que también son agresivos, y estamos aquí nosotros para subsistir. En tercer lugar, nos muestra este virus la vocación de la vida del ser humano. El ser humano ha sido creado por Dios con una vocación hacia la vida. A nosotros nos gusta vivir. No nos gusta vivir. A nadie le gusta morirse. No, a nadie le gusta morirse. Una vieja de 90 años, tú le puedes decir 95 años, doña, usted se quiere morir. Dice, yo lo estoy pensando. Lo estoy pensando porque nadie se quiere morir. Porque fuimos creados con vocación a la vida. Así que debemos ser cuidadosos con este virus porque afecta mucho a las personas mayores. Y podemos ser discriminatorios al pensar, no, pero a los mayores hay que más le da. Ya son viejitos, la mata la van a remediar. Entonces, hacer de esta situación objeto de burla, objeto de chistes, objeto de canciones graciosas, utilizar estos medios para hacer puentecitos burlescos, no es sabio. Y hasta lo comparan con política también, porque algunos dicen que el coronavirus del PLD peor que
No, porque todos los políticos le sacan ventaja a todo. Los políticos tienen ese arte de sacarle ventaja a todas las cosas. Entonces debemos ser sumamente cuidadosos al nosotros hablar del tema. Debemos ser también cuidadosos de cuidar nuestra vida. Por ejemplo, las iglesias debemos ser cuidadosas en los cultos. Y aquí viene ya el cambio de la cultura, que es lo cuarto que nos enseña. Nos enseña este virus cómo la cultura es evolutiva y cómo la cultura es adaptativa, cómo la cultura se adapta y tiene que adaptarse. Porque, por ejemplo, yo te demostraba antes mi cariño dándote un abrazo y un beso. Sí. Ahora si yo te abrazo y te beso, te odio. Claro, porque un beso, un abrazo de alguien que está enfermo no me ama. Las expresiones de amor van a cambiar la manera en la cual yo demuestro que yo te amo. Así que la cultura cambia y en la iglesia la cultura tiene que cambiar. La cultura de los abrazos, de los besos, los cultos vamos a tener que tenerlos. Si los seguimos teniendo, espero en el Señor que sigamos teniendo los cultos, pero si en algún momento dado tenemos que suspender un culto, debemos estar conscientes de que la vida humana es de gran valor y que el ser humano tiene una vocación hacia la vida. Y tendremos que buscar la vuelta o transmitir los mensajes por internet. Pero este domingo, los que van a la iglesia, mi recomendación es, a los que vamos a la iglesia, que no nos demos saludos con besos en la cara. Es una gran tentación para los cristianos porque nos encanta darnos abrazos y besos. Y la Biblia dice, saludaos con ósculo santo los unos a los otros. Dense un beso, es bíblico. Pero ese beso que es bíblico, en este caso no se va a poder llevar. Y vamos a tener que saludarnos como los saludos japoneses. Yo no entiendo cómo a los chinos se les propagó tanto porque ellos se saludan así, moviendo la cabeza. Y aún así se les pegó. Y se saludan de lejos y aún así se les pegó. No entiendo eso. Aquí es que nos damos las manos, nos damos abrazos, somos latinos. Ahora, los latinos vamos a tener que aprender a cambiar. Aunque también se está hablando de que el coronavirus con el asunto de la temperatura, del calor, quizás no encuentra tanta proyección. Bueno, es que fíjate, yo no soy un infectólogo, No. Pero alguien hizo una pregunta interesante por Facebook ayer. Decía, y si no puede soportar temperaturas de 25 y 26 grados, ¿cómo puede soportar la de nuestro cuerpo, que es de 37? Entonces creo que Norberto le respondió, no, espérate, en el cuerpo se comporta distinto. Pero los virus tienden a mutar. Y tú no sabes si parezca a una mutación que sí sea adaptable a esos cambios de temperatura. De esas cosas yo no sé mucho. Lo mejor es que usted se cuide. Que usted se lave bien sus manos, que usted tenga muchas medidas de higiene, que usted evite hablarle a la gente a la cara y que le caigan gotitas atomizadas porque no se ven. O cuando tú estornudas, tú funcionas como un atomizador. De ti sale un chorro a alta velocidad de gotitas de saliva que se dispersan en el aire y son tan ligeras que el viento las lleva. Eso es muy ligero, eso es una atomización. Entonces tú tienes que estar consciente de que si vas a estornudar, tienes que cubrirte para que eso no salga y se disperse como cuando tú tiras un spray. Eso es como tú tiras un spray, eso mismo sale, ese chorro sale de ti. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y ser responsable también, que si tiene algún síntoma, es mejor que no salga. Incluso están recomendando que ni vaya al hospital, si no hay una línea telefónica, hay un WhatsApp, que llame por teléfono y ver qué se puede hacer. Yo sé, por ejemplo, que el gobierno, dado el revés que tuvo con las elecciones pasadas, no quiere alarmar a la gente con las elecciones. Las elecciones están siendo preservadas sin ser tocadas. Pero sabemos que las personas se van a aglomerar. Se van a aglomerar mucho el día de las elecciones, pero nadie quiere decirlo por temor a que diga la gente no voy a votar o me voy a cuidar. Entonces seamos cuidadosos al momento de votar. Si pudieran tomar algunas medidas, ya yo veo que la Salud Pública le dijo a la Junta Central Electoral, veía en la noticia, que fueran cuidadosos al momento de las elecciones. Entonces sí, seamos cuidadosos, donde veamos mucha gente apiñada, alejémonos un poco, separémonos un poco, vayamos con las manos lavadas, llevemos una manita limpia si la tenemos, si no tiene manita limpia, boca un poquito de alcohol con un pañito, o compre un wiper de los de niños y te ponga un poquito de alcohol para que se limpie las manos, o si tiene que estornudar se ponga el wiper para que no se disperse su estornudo, trate de no darse muchos abrazos y muchos besos con las personas en la fila. Cuidémonos, el domingo cuando vayamos a la iglesia, cuidémonos también de los abrazos, de los besos, de hablar. Si el predicador está hablando de cerca a la persona, aléjese un poco.
Aléjese un poco de la gente, porque Sí. usted le puede... ¿Tiene el micrófono? Sí, exacto, tiene un micrófono. Pégase a su micrófono y aléjese. Exactamente, los baños deben tener jabón de cuava, deben tener todo, porque las personas deben tener todas las medidas necesarias para la higiene. Es una responsabilidad de todos ante esta situación. El otro tema, Samuel, es que recientemente falleció la madre de nuestro querido Amigos, amigo Jacobo y luego me enteré que usted estuvo en el funeral sí, y yo pensaba y veía ese momento de la muerte. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Por qué? ¿A quiénes se le ora? ¿A quiénes se le predica en ese momento? bien, después que una persona muere, lo que la Biblia dice es que ya no se hace nada más. Nosotros no tenemos la potestad de ir a predicarle el Evangelio. Algunas religiones, como los mormones, creen que sí, creen que las personas se pueden uno bautizar después que mueren. Otras entienden de que uno puede hacer algo para sacar a esa persona de tal o cual estado. Lo que la Biblia dice en la epístola a los Hebreos es, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y que las personas una vez mueren van a la presencia de Dios a dar cuentas por su vida. No obstante, cuando alguien muere, sí están las personas que están vivas. Y vamos y predicamos. Predicamos a las personas que están vivas, porque todavía les queda. Pero no solamente les predicamos el Evangelio, sino que con el Evangelio también hay palabras de consuelo. Es decir, ciertamente Dios es quien sabe el futuro de cada quien, Sí. pero nosotros entendemos que la Biblia enseña claramente que los que creen en Cristo van a su presencia de manera directa. Pero sí, nuestra presencia allí y en todos los sitios que tengamos que estar y predicar el Evangelio, la presencia del cariño y el consuelo es para los que están vivos. Les abrazamos, les decimos que somos sus amigos, les decimos que les queremos, que les apreciamos, y siento tanto lo de la muerte de la madre de Jacobo. A esa familia la conocemos desde hace muchísimos años. Yo creo que vivían frente al reformatorio, ¿no? Sí, Todavía era Luperón, sí, ahí mismo, sí. Y creo que hubo una de sus familiares que fue reina de belleza de la República Dominicana. Una de ellas sí. Sí. Tú estabas muy chiquito. No, yo no me acuerdo Tú no te muy acuerdas bien. de ellos, sí, pero ellos tuvieron un familiar que sí, que fue reina de belleza en el país de hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. Y es una familia muy conocida aquí en San Cristóbal. Son personas muy queridas. Y para mí, de verdad, mis sentidas condolencias a nuestro querido Jacobo, Casado. Sentimos mucho esa partida. Y estuvimos allí con él y llevamos la palabra de Dios. ¿Cómo estaríamos dispuestos a llevarla donde quiera que alguien quiera que prediquemos el Evangelio? Y uno tiene que estar preparado para la muerte, esa muerte. Mira, ¿Cómo William, prepararse? Mira, William, para la muerte están preparados todos, los cobardes y los valientes. Ajá. Sí, porque se lo lleva valiente y cobarde, no tiene que ver. Gente que le tenga miedo se lo lleva a la muerte y gente que no le tenga miedo también. Ella no tiene que ver con que tú seas valiente o no lo seas. Ahora bien, nosotros creemos que hay una vida después de esta vida y que las personas después que mueren van a la presencia de Dios a dar cuenta de su vida. Cuando demos cuenta de nuestra vida, hay dos lugares eternos. Hay un lugar que tristemente es el infierno, que no tenemos todos los detalles, si es fuego, si es leña, si es... No tenemos todos los detalles. Lo único que sabemos es una cosa, que es un lugar malo y que no queremos que vayas allí. Y que es un lugar donde no se encuentra la presencia especial de Dios con su gracia. Porque Dios está presente en todos los lugares, en todos los lugares. Ahora no está la presencia de Dios con su gracia. Ese lugar, que es el infierno, es un lugar donde no quisiéramos que todos vayan. Hay otro lugar, que es el lugar donde Dios ha preparado para los que le aman, que te encuentras descrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. El Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. La pregunta, ¿cómo se entra ahí? Bien, algunas personas entienden que siendo bueno, que si eres una persona que cumple toda la ley y eres una persona perfecta, tú puedes entrar a ese lugar. Y si le hiciste bien al prójimo, hiciste un hogar de ancianos, le llevaste pan a los niños, curaste a los leprosos, sanaste a los enfermos, te portaste bien, fuiste un buen hijo, obedeciste a tu papá y a tu mamá, un buen esposo, tú puedes ir a ese lugar. Bueno, eso es peligroso porque no hay nadie que haya cumplido esa ley completa. Por ejemplo, yo soy una persona como todas las demás, que en un momento dado me pasa un mal pensamiento.
Yo soy una persona como todas las demás, que en un momento dado cojo un pique contigo y digo, y digo una cosa y la pienso mal de ti. Sí. Bueno, a mí me pasa eso. Bueno, ya no soy perfecto. Entonces ya yo no estoy calificado para entrar a ese lugar. Bien, como nadie está capacitado para entrar a ese lugar, nadie puede ir a ese lugar. Dios hace la cosa más increíble del mundo. Como no podía pagar por mis pecados un ángel, porque los ángeles no pecaron, ni podía pagar Dios, simplemente Dios, porque Dios no pecó, entonces tenía que pagar un hombre. Pero no podía pagar un hombre porque todos los hombres pecaron. Y entonces no podía pagar yo por ti porque yo debía igual que tú. Claro. Bien, lo que hace Dios es que Dios se hace hombre. Dios mismo se hace hombre. Ok. Y Cristo es Dios encarnado. Cristo viene a este mundo y vive una vida perfecta. Él no tomó pique contra nadie. Él sí nunca pecó en su mente de manera deliberada ni de ninguna otra manera contra nadie. Aunque dice que cuando él fue a esa iglesia y viró y rompió. No, eso es la ira santa de Dios. Ajá. Dios tiene una ira justa, por la cual yo te hablo de un lugar como es el infierno, donde se manifiesta la ira de Dios, la ira justa de Dios. La ira contra la maldad, la ira contra las injusticias. El que no tiene una ira contra esa ira está pecando por no airarse. Claro. Por la injusticia. Claro, porque si yo no me airo cuando alguien roba o mata, o le hace un daño a una niña, o mata a una mujer, entonces esa ira que yo dejo de tener debería provocar la ira de otros, porque es una ira justa. Hay que tener iras justas, indignación justa. Exacto. Eso tuvo Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús vive una vida perfecta. En la vida perfecta que vive, muere en la cruz. Y en esta muerte en la cruz hay una satisfacción vicaria en la cual Él paga todos nuestros pecados. Bien, lo que la Biblia enseña es esto. Cuando yo creo en Cristo, esa muerte de Cristo y esa vida perfecta me es impuesta a mí. A mí me revisten con su justicia perfecta y a Él le dan mi justicia imperfecta. Mi maldad le es dada a Él en la cruz y su bondad perfecta desde su nacimiento hasta su muerte me es imputada a mí. De manera pues que cuando yo muera, yo voy a la presencia de Dios. No porque yo soy bueno, sino porque yo soy malo. Oye, no porque soy bueno, sino porque soy malo. Esa es la paradoja de la Biblia. Sí. Y Él es el bueno. Entonces, mi maldad le fue dada a Él. Y su bondad me fue dada a mí. Y entonces aquellos que creen en Él, Dios es tan bueno y misericordioso que le da entrada a su presencia. Inmediatamente mueran. No es que se van a quedar en el limbo paseando, no. Inmediatamente mueran. El Señor le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos directamente a la presencia del Señor, William. Y antes de morir, si yo pido perdón, porque a veces alguna gente busca el arrepentimiento a última hora de su vida, ¿eso también soluciona sus pecados? Evidentemente que sí. Acuérdate del ladrón en la cruz que te acabo de mencionar. El ladrón en la cruz se arrepintió minutos antes de morir. Y minutos antes de morir Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, cuidado, cuidadito. Porque si es algo mecánico, para salir del paso, sin una sinceridad del corazón, eso ya lo conoce solamente Dios. Nosotros vemos lo de fuera. Yo veo lo externo. Y si es alguien que dice, espérate, déjame resolver este problema, y no tiene un corazón sincero, ten cuidado, que tú no sabes lo que te puede pasar antes de morir. Te puede engañar tu propio corazón. Lo mejor es que tú lo hagas estando sano y que tú lo hagas bajo conciencia de que no estás presionado porque te estás muriendo. Lo mejor es que lo hagas con la voluntad y la libertad ahora. Vayan a la iglesia, busquen de Dios, oigan el Evangelio. El Evangelio no es simplemente ir a una iglesia. El Evangelio no es decir que me voy a ser evangélico, que me voy a ser católico. El Evangelio es la aceptación de que tú eres un pecador y de que la única persona que puede limpiar todos tus pecados es Jesucristo. Es la aceptación de que Él pagó por ti en la cruz todos tus pecados y que habiendo Él pagado, ahora tú estás exonerado de todos ellos. Eres libre y estás limpio de toda especie de mal. Ese es el Evangelio. Eso tiene un efecto moral y un efecto ético. El efecto ético en mi vida es que si Él me rescató de mis pecados, yo aborrecí el pecado y Él lo aborreció también. Ya yo no ando más en pecado.
porque yo me arrepentí de haber pecado. Sí. Y ese arrepentimiento me lleva al aborrecimiento del pecado. Yo no puedo seguir andando en él. En segundo lugar, me identifico con su muerte y su resurrección y con su vida. Por lo tanto, al identificarme con su muerte y su resurrección, yo muero juntamente con él en la cruz. Por eso tú encuentras que la Biblia habla tanto de la muerte. Y el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Luego dice, porque por causa de vosotros los apóstoles somos contados como muertos todo el tiempo. Y Pablo dice, y cada día muero. Y también en Romanos capítulo 3 dice, porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros no morimos. Yo soy un muerto. Yo estoy aquí, pero estoy muerto. No, yo soy un muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al mundo, muerto al pecado, muerto a mi vida. Ya, cuando William me dijo ayer, eran las 10 de la noche, o tarde de la noche, mira, tenemos el programa mañana, quizás yo pude haber dicho, ay, mañana yo me quiero levantar más tarde, quedarme con Sonia un ratico ahí, acurrucado, que está haciendo un frío. Pero como estoy muerto, digo, no, yo estoy para Dios. Entonces tengo que levantarme y ir al programa. No, y todos estamos sobre todo muy agradecidos porque tú explicas y realmente da una explicación y uno entiende y comprende muchas cosas. Bueno, pues si entiendes, me siento feliz porque es el principio de la fe. El Señor Jesús dice que el entendimiento es primero, dice que es como una semilla que cae, hablando de la parábola del sembrador, pero el que da fruto, dice Jesús, primero, es el que oye, primero, entiende, y se tercero, y da fruto. Si no entiende, no da fruto. Sí, no, porque tiene que haber esa combinación. Si no entiende, no hay manera, porque Dios usa el entendimiento para la obediencia. Dios no te llama a obedecer como si fueras un robot. Él prefiere y quiere que tú entiendas el evangelio. Ese evangelio y que lo asuma. Y que lo asumas, y eso te transforma. Lo que te transforma no es que tú digas, yo mañana voy a ser buena gente. Yo mañana me voy a portar bien. No, lo que te transforma es que tú digas, yo soy un pecador, yo he fallado contra Dios. Le he fallado, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Él envía su Espíritu Santo a ti y ese Espíritu Santo te transforma. Y al transformarte, entonces ya tú no pecas como pecabas antes. El pecado disminuye en ti en tres formas. Disminuye en frecuencia, disminuye en intensidad y disminuye en el periodo de la comisión y la confesión. Disminuye en frecuencia. ¿Por qué? Porque si antes pecaba 20 veces al día, después empieza a pecar una vez al día. Después una vez a la semana, después una vez al mes y después, antes de morir, da una pecadita más. Pero vas a pecar siempre. Siempre vas a pecar. Disminuye en frecuencia. Okay. Disminuye en intensidad. Si antes tú te irabas y rompías los platos de la casa y tirabas la copa al suelo y gritabas y te jalabas los moños, ahora tú te airas, pero te da una sentadita. Y dices, un momentico, que tengo que respirar como 5 veces. Disminuye en intensidad. Disminuye en intensidad. Y disminuye en el tiempo de la comisión del pecado y la confesión. Si antes tú te irabas contra alguien o tú le guardabas rencor a alguien y duraba un mes, no, ahora tú dices, oye, le eché un boche a fulano, pero yo hice mal, hermano. Yo hice mal. Déjame ir a pedirle perdón. Mira, fulano, ¿tú viste lo que yo te dije ayer? O tú viste la forma en que te hablé ayer, o a tu esposa le hablaste de manera airada y la ofendiste y le dijiste palabras como esta. Uno no puede caminar y marcar chicle a la vez, porque te va a caer, ¿verdad? Porque no puedes hacer dos cosas a la vez y la ofendiste. Entonces sabes bien que hablaste mal y vas a tener que ir al poco tiempo a decirle, lo que te dije hace media hora fue feo, fue feísimo. Amor, perdóname, de verdad, perdóname, no quise decirlo, se me fue. Se me zafó el gatillo de la pistola. A veces se me zafa el gatillo de la pistola. Y tiro un tiro. Y eso va de la parte también de la mujer a veces que es muy, muy activa y también... ¿Cómo así? Que no solamente el hombre, sino también la mujer. Bueno, tenemos 3 vicepresidentas. 3 candidatas a la vicepresidencia. Eso es bueno. No, que las mujeres también son muy expresivas también y acaban con los hombres también. Bueno, es que la mujer fue diseñada para hablar. Ajá. Las mujeres son distintas a los hombres. Y ese es otro tema interesante. Ellas disfrutan hablando. Ellas se juntan con las amigas y la pasan requete bien. Nosotros, fíjate, si hacen una cena en la familia, a las mujeres le preguntan, dicen, mira fulana, ven que tenemos una cena de familia. Va a estar la tía Marta, la tía Berta, los primos, y va a estar la prima tal que viene de Suiza. Ay, sí, hija, yo voy a estar allá. A nosotros nos dicen, mira, va a haber una cena de familia, sí.
hay un chivo. Y ahí decimos, sí, yo voy a estar allá. Porque, O algunos quieren si hay bebida también. algunos, ¿verdad? Pero no, yo lo veo así. No, pero fíjate, el hombre piensa distinto. Son valores diferentes. La mujer no. La mujer valora otras cosas. Ellas son diseñadas por Dios para tener cuidado de otras cosas. Dios la diseñó con la capacidad de tener la comida de los niños en los pechos, de llevarlos 9 meses. Nosotros nunca vamos a participar de eso. Podemos hacer una huelga y decir que eso es una falta y que nos están discriminando, pero no, la naturaleza nos dotó a nosotros de otras capacidades que no son las de ella, y a ella le dio esa capacidad. Esa cultura física la hace ser diferente a nosotros. Finalmente, Samuel, hay que votar. El domingo vamos todos a votar. Bien, Esa es la democracia. El sistema democrático no es perfecto, pero es el mejor. Sí. Se ha demostrado ya en el mundo, después de la caída del muro de Berlín, en el 1989, de que los sistemas comunistas no funcionan. No funcionaron, punto. Se acabó, no funcionaron. Puede haber una mezcolanza de sistemas socialistas, pero el democrático hasta ahora es el mejor. La democracia es imperfecta. Como nos dice Rousseau, cuando nosotros votamos en las elecciones, simplemente elegimos cuál va a ser nuestro nuevo verdugo. Es decir, sí, ¿cuál va a ser el verdugo nuevo que tú vas a tener? No es que tú vas a tener un nuevo jefe. La democracia se caracteriza porque nosotros somos democráticos un solo día. Después 4 años no lo somos. Sí. Y en un solo día delegamos en una persona nuestros derechos por 4 años. Es humanidad. Y sí, esa es la realidad. Pero no es de otra. O es a tiro de bala o es a tiro de papel. ¿Cómo quieran? Yo prefiero los tiros de bala, de papel. Sí, de papel. Antes eran electrónicos, pero sí, ahora no, de papel. No funciona mejor manual. Entonces, eso es una guerra, como decía una periodista, guerra de votos. Es una realidad, es una guerra. Pero la democracia nuestra nos permite tener un día, y ellos 4 años. Si ese día lo dejaste pasar, ellos van a estar gobernando 4 años sin tu autorización. Entonces, cuando yo era niño, había una droga que se llamaba la LTD, creo que fue la que tomó Héctor Lavoe. Héctor Lavoe es la cantante. Yo soy el cantante. Ese que decía, mi gente. Eso es muy viejo. Héctor Lavoe dicen que se dio una droga de esa. No he confirmado. Pero tenía una particularidad esa droga, que te podía dar un viaje malo y un viaje bueno. Ok. Si el viaje te salía bueno era una maravilla, pero si el viaje te salía malo te podía tirar de un puente. También. Bueno, un político es igual. Oye, qué comparación. Sí. Si te salió bueno. La pegaste. Pero si te salió malo son 4 años que te lo va a chupar. Al final del viaje, aquí nos tiramos un viaje de un tipo que duró 6 años. 6. Sí. Y el viaje fue largo. ¡Wow! El viaje fue largo. Sí. Y él lo dijo, me van a tener que chuparte al final. Y es verdad, el tabaco es fuerte para que chupárselo. Tienes que votar. Porque ahí tú decides. Ese es el único día que nos dan. Después van a pasar 4 años sin que tú decidas nada, porque el voto es representativo. Después que votaste por él, ya delegaste tu autoridad. Así que debes votar. Es la capacidad que tienes de poder elegir al que tú quieras. Vamos a elegir ahora los alcaldes y los regidores. Bueno, pues que gane el que Dios quiera y el que el pueblo dominicano quiera, y estemos en paz. Entendamos que el lunes sale el sol. El lunes sale el sol. Sale el sol. Y le voy a decir a usted algo. Los políticos no se matan por nosotros. No nos matemos nosotros por ellos. Los políticos no se matan por nosotros. No nos matemos nosotros por ellos. Digamos, no, pero la democracia. Sí, yo sé que la democracia. Pero escúcheme usted. Tratemos de saber que vamos a tener que llegar a acuerdos verbales en tal caso. De que no va a pasar nada, suponemos. Y si pasa, tenemos que volver a hablar. Esto es una isla. Aquí no hay para dónde coger. Si usted dice que tenemos un continente, que de Uruguay usted puede pasar a Colombia, o de Uruguay se puede pasar a Argentina, pero aquí usted no puede salir para ninguna parte, para Haití. Y es mejor estar preso aquí que suelto en Haití. Yo no sé. Usted no prefiere coger para Haití. La cosa está dura ya. Está dura. Entonces mejor quédese aquí y ahí la saona. Así es que tratemos de ponernos de acuerdo. Aquí vamos a llegar a acuerdos y el lunes sale el sol. Métase eso en la cabeza. El lunes sale el sol. La vida va a continuar. Acuérdese de que Dios sigue en control de todas las cosas. Nosotros anhelamos nuevas autoridades municipales y luego vendrán nuevas autoridades presidenciales. Que Dios nos ayude como nación. Martín Lutero dijo las últimas palabras en la dieta de Worms. Aquí estoy, que Dios me ayude. Aquí estamos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a salir a bien de todas estas cosas.
Amén. Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene. Así mismo, hasta la próxima.